Llamamos presidencias fundacionales a aquellos 3 periodos de gobierno que se caracterizaron por construir ese país que había estado luchando desde el momento de su independencia en 1816. Las disputas entre unitarios y federales habían eh, prolongado esta unificación y esta conformación de la Argentina como un Estado por muchísimos años. Nosotros podemos ver en este mapa que lo que realmente se llamaba Argentina para 1880, que es cuando podemos decir que es la fecha donde se fortalece o se conforma el Estado-Nación, era solamente lo que ustedes ven en celeste. ¿Por qué? Porque el resto del territorio, esta región, que es el Gran Chaco, toda esta región y hacia el sur la Patagonia, eran territorios dominados por población indígena que no acataba en lo más mínimo las órdenes del hombre blanco, y esta región que dice 1869, junto con otras regiones en realidad del territorio, la zona de Misiones, la zona sur de la Patagonia, van a estar en disputas con otros países y a través de acuerdos o eh, digamos, tratados internacionales, se va a terminar fijando los límites territoriales de la nación, casi llegando a fines del siglo XIX. Esas 3 presidencias que yo mencioné van a estar encabezadas por Bartolomé Mitre, eran periodos de 6 años, como ustedes ven en las fechas. Le va a suceder Domingo Faustino Sarmiento y por último tenemos a Nicolás Avellaneda, que termina su función en 1880 y a partir de 1880 comienza a gobernar Julio Argentino Roca, pero ya en ese momento el Estado está con todas sus instituciones fijadas. Hemos dicho, ya lo hemos trabajado, que el puntapié inicial para organizar el territorio fue la Constitución Nacional dictada en 1853, pero ya sabemos que en esa fecha no es eh, jurada por todas las provincias, sino que va a terminar rigiendo en todo el territorio recién a partir de 1860, cuando se produce la primera reforma y Buenos Aires accede finalmente a jurar esta constitución. Dijimos que el primer presidente es Bartolomé Mitre y su gobierno, si bien tiene muchos elementos que uno podría rescatar, va a estar predominado por lo que se llama la Guerra de la Triple Alianza. Esta guerra va a unir a 3 naciones, Argentina, Uruguay y Brasil, contra el territorio de Paraguay. Es sumamente complejo las causas, el desarrollo de la guerra, que se estimaba que solamente iban a durar unas pocas semanas, duró prácticamente 5 años, y se ha podido reconstruir dentro de los miles de fuentes que podemos tener de la guerra a través de estas pinturas realizadas por Cándido López. Cándido López era un pintor argentino que es enviado como soldado a luchar en la guerra contra el Paraguay y que pierde su brazo derecho en una de las batallas. Por lo tanto, lo que consigue es agilizar su, la destreza del brazo izquierdo, y todas las obras que él va a hacer, que son muchas, van a reflejar cómo se vivió esa guerra. Fíjense, en este caso tenemos el campamento, en este caso es una batalla, todo esto está pintado con su mano izquierda, si uno quiere, con un tinte un tanto naif, pero se puede utilizar como una fuente histórica porque me va a dar información del tipo de armamento, de los uniformes, de la distribución de los campamentos, de la zona donde se hacía, de los barcos. O sea que yo puedo utilizar las pinturas de Cándido López para reconstruir la guerra que termina ganando esta triple alianza contra el Paraguay. Aquí tenemos el territorio
de Paraguay y el territorio que perdió después de la guerra, pero no solamente, em, digamos, que delimitó su poder territorial, sino que fue prácticamente el aniquilamiento de un Paraguay muy próspero, muy productivo, era la nación más avanzada de Sudamérica. Por eso, porque estaba iniciando su proceso de revolución industrial, es Inglaterra la que alienta también esta guerra de manera encubierta, porque iba a encontrarse contra un potencial competidor en el centro de América Latina. Y obviamente si yo tenía que comprar un producto a Inglaterra o lo tenía que comprar al Paraguay, iba a elegir comprarlo en Paraguay porque por una cuestión de distancia se reducían los costos. De allí que también se puede trabajar o se podría realizar un excelente trabajo de investigación el cómo presiona Inglaterra en esta guerra para terminar de devastar a Paraguay y lo consigue. Este diagrama les va a mostrar cuál era la población de Paraguay al comienzo de la guerra. Si estamos hablando de 1860, la guerra comienza un poquito más tarde, y cómo queda diezmada al final de la guerra, pero con un agravante que es que la mayor cantidad de muertos son hombres jóvenes en edad de trabajar. O sea que la pirámide poblacional de Paraguay queda terriblemente distorsionada porque los que quedan son ancianos, mujeres y niños, lo que va a llevar décadas, yo les diría casi hasta el día de hoy, a reconstruir la nación paraguaya hasta que vuelva a equilibrarse esa pirámide en cantidad de hombres productivos. La guerra contra el Paraguay fue encabezada por el presidente paraguayo que luchó cuerpo a cuerpo con sus hombres y murió en batalla, ¿sí? Francisco Solano López. La segunda presidencia fundacional es la de Domingo Faustino Sarmiento y podríamos hacer un listado interminable de las acciones de Sarmiento en cuanto a urbanística, en cuanto a que instala el primer telégrafo del territorio, que establece el correo, hace infinidad de centros de observación astronómica, el zoológico, el botánico, organiza todo el sistema educativo argentino que se va a fortalecer en la década del 80, pero él digamos que crea las bases. Durante su presidencia se fundan más de 800 escuelas en todo el territorio y lo que hace es no solamente establecer la educación básica, estamos hablando de educación primaria, sino lo que hace es formar a maestros que Argentina no tenía. Hasta ese momento la educación estaba regida por las congregaciones religiosas. Lo que hace Sarmiento es establecer una educación laica y, entre otras tantas cosas, lo que hace es fundar la Escuela Normal de Paraná, que va a ser la escuela que va a formar maestros. Para eso va a traer maestras de Boston, de Estados Unidos, que van a distribuirse por el territorio de Argentina y van a ser las bases de las escuelas de educación primaria o educación de primeras letras, como se llamaba en ese momento. Pero otra de las labores que hace Sarmiento es organizar el primer censo nacional, la primera vez que se cuenta a la población, y fíjense que en 1869, ese es el año del primer censo, se establece que no llegamos a ser 2 millones de argentinos, o no llegaban a ser 2 millones los que vivían, pero lo que era preocupante era el nivel de instrucción de esa población. Por lo tanto, en base a esta información es que Sarmiento organiza el sistema educativo. En realidad, insisto con lo que dije antes, son los primeros pasos de la educación porque el verdadero sistema educativo se va a instalar
a partir de 1884, con lo que se llama la ley 1420, cuando Sarmiento es senador. También la propone él, pero no como presidente, sino como senador. Y por último vamos a tener la presidencia de Nicolás Avellaneda, y esta gobernación o presidencia se va a caracterizar por fuertes campañas realizadas hacia el sur y hacia la zona del Chaco, que era la ocupación que yo les dije originalmente, donde estaban los pueblos originarios. Estas campañas las inicia el ministro de Guerra de Avellaneda, que se llamaba Alsina, pero Alsina muere justamente yendo a supervisar qué pasaba en las campañas, ¿sí? Camino al sur, y es reemplazado por Julio Argentino Roca, que continúa las campañas de una manera muy exitosa y consigue dominar a las poblaciones indígenas, de manera que podríamos discutir largamente si se estableció el primer genocidio dentro del territorio nacional. Pero al ganar los territorios y ganar tanta popularidad por estas campañas, Julio Argentino Roca se va a ganar el prestigio social y va a ser nombrado presidente en 1880. Fíjense, aquí tenemos un pequeño mapa que les va a mostrar todo el territorio que Roca consigue dentro. Roca fue hacia el sur, ¿sí? Las campañas hacia el norte son un poco posteriores, pero todos estos terrenos van a ser ganados para ponerlos a disposición de la agricultura y la ganadería, porque Argentina se está instalando en el mundo en este periodo como proveedor de materias primas y alimentos. Se organiza lo que va a pasar a la historia con el nombre de modelo agroexportador. O sea, nosotros vendíamos materias primas, éramos un país periférico, como toda América Latina, África y Asia, y vamos a comprar productos elaborados o terminados a las potencias industriales que ya estaban en plena segunda revolución industrial. Para poder llevar a cabo ese proceso de desarrollo agrícola ganadero, se va a necesitar población, porque ya vimos que por el censo era poquitísima. Por lo tanto, lo que hacen también estas presidencias fundacionales es atraer a una enorme cantidad de migración europea, fundamentalmente, que venga a trabajar. Hay una serie de incentivos, por lo cual millones de personas se trasladan hacia Argentina, hacia otros lugares también, Estados Unidos, Brasil, Australia, pero vienen a trabajar. La mayoría de nosotros tenemos apellidos extranjeros o de origen extranjero, fundamentalmente italiano y español, porque justamente los mayores migrantes vienen de estos lugares.